casas. Los invito a participar en este momento de un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios, unidos como familia de Dios, en el cual recibiremos mucha bendición, gozo y paz. Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas en su nombre. He vencido, libre soy. Todo el que se hoy, libre soy. Grito de victoria. Me hiciste libre, y puedo danzar.
Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y diles estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas
como hijo. Levanta tus manos como hija y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá, porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. ¡Oh! ¡Oh! Y empiezan a danzar. Y empiezan a danzar. Y empiezan a correr. ¡Oh! ¡Oh! En Luna Park levanta la voz y empieza a cantar con libertad. ¡Un, dos! Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga, solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi Iglesia, y ahora los invito en ese mismo espíritu de adoración a recibir la palabra que el Señor nuestro Dios tiene hoy para nosotros. Palabra que traerá un refrigerio a nuestra alma, que traerá paz y gozo a nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Iglesia Casa de Bendición, Dios les bendiga. Les saludo con mucho gusto este día, que para nosotros es un día muy especial, porque en él vamos a tomar un tiempo para adorar a Dios. Vamos a también alabarlo por todas las cosas que hemos recibido de parte de Él, por el poder de Dios que Él tiene, por su presencia en nosotros, porque nos ha oído, porque hemos recibido de Él respuestas poderosas. Y también voy a compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, del verso 1 al verso 12. Sé que esta palabra va a bendecir la vida de usted, le va a bendecir, le va a ayudar y va a bendecir a cada una de las personas en su casa, ahí donde están, en el nombre de Jesús, y para ello vamos a leer. La palabra de Dios dice así, Marcos capítulo 2, del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4,
Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de ellos mismos, les dijo: ¿por qué cavilan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar. Dios, te bendecimos. Padre, te agradecemos el amor que tú tienes para nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque lo enviaste para que nosotros, al creer en Él, tengamos salvación y vida eterna. Gracias por tu presencia en nosotros. Señor Jesús, gracias porque tú dijiste que donde quiera que nos reunamos en tu nombre, tú dijiste: allí estoy yo en medio de ellos. Y hoy sabemos que estás aquí. Estamos reunidos en tu nombre. Gracias por estar aquí en casa. Gracias por estar en cada hogar con tus hijos, con cada familia. Gracias porque donde tú estás hay salvación, hay sanidad, hay milagros. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia en medio de nosotros. Amén. Gracias, Dios. Amén. Cada uno de nosotros, ustedes juntamente con nosotros, hemos recibido de Dios muchos milagros. Hemos recibido respuesta de Dios. Hemos comprobado que Jesús, cuando dijo que todo el que pide recibe, nosotros lo hemos comprobado. Usted ha comprobado eso cuando ha pedido, ha recibido, ha tenido respuesta de parte de Dios. Hemos visto milagros, hemos visto el poder de Dios. Hemos comprobado que Isaías 53 se ha cumplido en nosotros cuando dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos sanados. Es comprobado en nuestra vida. Podemos una y otra vez decir que nosotros por su llaga fuimos sanados. Por la llaga de Cristo Jesús nosotros fuimos sanados. De manera que podemos contar a otros lo que Dios ha hecho en nosotros. Podemos decirle que el que pide recibe. Podemos testificar que por la llaga de Jesucristo nosotros ya fuimos sanados. Somos un testimonio del poder de Dios en nosotros. Somos un testimonio de que Dios contesta nuestras oraciones. En este pasaje que leímos, habla de cómo el Señor Jesús mira nuestra fe cuando nosotros ayudamos a otras personas. Después que hemos recibido fe, después que hemos recibido respuesta de parte de Dios.
La palabra de Dios dice en este pasaje, al empezar el pasaje, que regresó el Señor Jesús a Capernaum una vez más, donde él vivía, donde él había comprado una casa. Entró a su casa y se oyó que Jesús estaba en su casa. La gente empezó a comentar: Jesús está en casa. Se corrió la voz. Muchas personas empezaron a oír que Jesús estaba en casa. Unos a otros se fueron comunicando de que Jesús estaba en casa. Y la palabra de Dios dice que se juntó la multitud, entraron a su casa. Jesús él permitió que llegaran hasta donde él estaba. Y la palabra de Dios dice que ya no cabía nadie, estaba llena la casa. Ni siquiera en la puerta estaba abarrotada. Y la palabra del Señor dice que el Señor Jesús empezó a hablarles la palabra. Qué maravilloso es saber que Jesús está en casa. Como Él estaba en casa, la gente fue a donde estaba Él. Cuando Jesús está en nuestra congregación, cuando Jesús está donde nos congregamos, la gente va a oír que Jesús está ahí. Y la gente va a venir. Ellos van a saber que Jesús sana. Ellos van a saber que Jesús salva. Los que necesiten un milagro van a oír que Jesús hace milagros allí donde estamos, porque Jesús está en casa. Gloria a Dios porque Jesús está en casa. Gloria a Dios porque Jesús está en nuestras reuniones. Y cuando Jesús está en la casa de usted, usted no tiene temor, porque Jesús está allí. Usted no va a enfermar, porque Jesús está allí. No se va a preocupar, Jesús está allí. Él salva en su casa a los que necesitan ser salvos. Y si alguno hubiera enfermo, Jesús lo va a sanar, porque Él está en casa. La palabra de Dios nos enseña que Jesús estaba en casa. La gente empezó a venir. Ellos sabían que iban a recibir de parte de Él. Y la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo empezó a predicarles la palabra. La presencia de Jesucristo es poderosa, pero para que la gente reciba fe, es importante que oiga la palabra de Dios. Ustedes y yo hemos recibido fe, pero hemos recibido fe a través de la palabra, viendo lo que Jesús es, viendo lo que Jesús hace, viendo lo que es poderoso para hacer. Y la palabra que hemos recibido ha producido efectos poderosos en nosotros, ha producido milagros, nos ha dado fe al corazón de nosotros. Hemos confiado en esa palabra y hemos recibido. Así que qué importante que la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo se predique. Habrá salvación cuando se predica la palabra de Cristo. Habrá sanidades, habrá milagros. Jesús estaba allí, empezó a hablar la palabra de Dios, a predicarles la palabra. La gente empezó a oír la palabra. La palabra del Señor dice que Jesús vio a un paralítico que era traído por 4 personas. Quiero que ustedes y yo veamos este paralítico y que veamos estos 4 hombres que llevaron al paralítico. La Biblia dice que era cargado por 4. Lo llevaban cargando en una camilla. La palabra de Dios nos enseña que estas 4 personas llevaban a este hombre. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron a realizar esto? Creemos que ellos habían oído a Jesús, habían visto milagros, probablemente más de uno de ellos había recibido sanidad. Su corazón estaba lleno de fe.
Y cuando él se enteró que había ese paralítico, entonces fue a hablarle de Jesús. Pero era difícil para él llevarlo ante Jesús él solo. Así que buscó a otros que hubieran estado oyendo a Jesús, que hubieran escuchado a Jesús, que hubieran recibido algo de parte de Jesucristo. Ellos se pusieron de acuerdo. Ellos dijeron, vamos a llevar a este hombre ante Jesús. Así que empezaron a hablarle de Jesús a él. Le decían al paralítico, si te llevamos ante él, Jesús te va a sanar. Si nosotros te llevamos, tú vas a ser sano. Cuando estés ante Jesús, él te va a sanar. Así que el hombre empezó a recibir fe juntamente con ellos. Él creía que si era llevado ante Jesús, Jesús lo iba a sanar. Se pusieron de acuerdo, le dijeron, nosotros te vamos a llevar cargando. Te vamos a cargar entre los 4 y te llevaremos ante Jesús. Así que esperaban la oportunidad. Cuando se oyó que Jesús estaba en casa, ellos se comunicaron. No sé cuánta distancia había entre uno y otro. No había teléfonos, no había celulares, no había redes sociales. Pero ellos se habían decidido hacerle un bien a ese hombre, así que fueron a visitarse unos a otros para comentar esto que habían oído. Jesús está en casa. Llevaremos al paralítico. Así que fueron a la casa del paralítico, hablaron con él, le dijeron, Jesús está en casa, te vamos a llevar y te vamos a cargar hasta que estés frente a él. Él aceptó. En este pasaje, la palabra del Señor nos dice que lo llevaron hasta la casa de Jesús. Ellos estaban seguros. El hombre estaba expectante de lo que iba a suceder en él. Pero al llegar a la casa, la palabra de Dios nos dice que estaba llena. No había espacio, no podía entrar ni siquiera uno de ellos. Mucho menos pensar cómo iban a meter al paralítico para ponerlo frente a Jesús. Entonces empezaron a ver cómo solucionamos este problema. Ellos no iban a desistir, ellos no se iban a desanimar por eso. Ellos iban a llevar ese paralítico ante Jesús para que él recibiera ese milagro, que fuera sano. Sabían que Jesús lo iba a sanar. Así que idearon, vamos a subir al techo, dijeron. Haremos un agujero en el techo que sea suficientemente grande para bajar la camilla. Y lo vamos a bajar y lo vamos a poner frente a Jesús. Ahora hablaron con el paralítico, lo convencieron, le dijeron, mira, nosotros te vamos a cuidar, vamos a tener mucho cuidado al subirte al techo. Y cuando te vayamos a bajar, entre los 4 lo vamos a hacer de tal manera que no tengas ningún temor. Te vamos a cuidar, vas a estar frente a Jesús, vas a sanar. Así que subieron al techo, empezaron a quitar tierra, empezaron a quitar la madera que sostenía la tierra. Hicieron un agujero bastante grande donde bajara la camilla con el paralítico y después lo animaron. No te va a pasar nada. Ellos tuvieron mucho cuidado, cuidaron mucho el trato para el paralítico, lo bajaron con sogas con mucho cuidado. Finalmente lo pusieron frente al Señor Jesús. Gloria a Dios, se lo habían propuesto. Pondremos al paralítico frente a Jesús. Le dijeron, Él te va a sanar, tú vas a ser sano, vas a poder caminar, vas a recibir un milagro. Y ahora, finalmente, el paralítico estaba frente al Señor Jesús. Gloria a Dios por ese logro de aquellas personas. Gloria a Dios por su decisión. Gloria a Dios por su corazón para servir a otro. Gloria a Dios por esa compasión por la necesidad de otro. Y gloria a Dios por esa tenacidad
por ese empeño, porque no se detuvieron ante la adversidad, porque no se detuvieron ante el obstáculo, no pusieron pretextos, no dijeron no pudimos, hasta que lograron aquello, que ese hombre estuviera frente a Jesús. Jesucristo el Señor, dice la palabra de Dios, Jesús vio la fe de ellos. Oiga, cuando usted y yo hacemos cosas para Dios, Jesucristo ve la fe. Cuando nosotros nos decidimos que otros reciban de Él, Jesús mira nuestra fe. Cuando nosotros nos decidimos que otros sean salvos, Jesús ve nuestra fe. Cuando usted se decide que otra persona reciba lo que usted ha recibido, Jesús ve su fe. Jesucristo vio la fe de estos 4 hombres. Y entonces se dirigió al paralítico. Le dijo estas palabras: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Habían llevado al paralítico ahí estos 4 hombres. Ellos querían que él fuera sano y él pudiera caminar, pero el Señor Jesucristo sabía que la necesidad más grande que tiene el ser humano no es lo material, no es lo físico. Lo primero es su necesidad espiritual. Es que tenga el perdón de los pecados, que reciba la salvación de su alma. Él está interesado, Él quiere sanarnos, Él lo ha hecho, ha sanado a otros una y otra vez. Hemos visto su poder, lo vamos a seguir viendo, de manera que seguiremos testificando. Pero la necesidad mayor que tiene el ser humano es tener la salvación de su alma. Por esta razón Jesús atendió la necesidad de este hombre primero. Le dijo: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunas personas que están enfermos piensan que están así porque han ofendido a Dios y no sienten la confianza de pedirle a Dios o acercarse a Dios. Piensan que son inmerecedores. Otros que no están enfermos, pero que ven que alguien está enfermo, opinan que están así porque algo malo hicieron, que es un castigo de Dios. Pero Jesús, el Señor, perdona los pecados. Se dirigió a este hombre y le dijo: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. No hay impedimento para que estés bien con Dios. Tus pecados te son perdonados. Y después de que este hombre oyó estas palabras, posteriormente el Señor Jesús le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Dice la palabra de Dios que enseguida, al instante, cuando esa palabra entró en el corazón del hombre, entró por sus oídos, recorrió todo su cuerpo como un poder milagroso, como una descarga del poder de Jesús. Recorrió todo su cuerpo y él recibió sanidad. Él sintió esa sanidad por todo su cuerpo, sintió ese poder. Y dice la palabra que al instante él se levantó, recogió su camilla, la puso sobre su hombro y en medio de ellos salió rumbo a su casa. Todos estaban asombrados, todos estaban maravillados y dijeron: hoy hemos visto milagros, hoy hemos visto maravillas. Alabaron a Dios, glorificaron a Dios por el poder de Dios en ese hombre. Qué maravilloso donde Jesús está. Qué poderoso oír la palabra de Jesús y saber que va a tener efectos poderosos. Los enfermos sanarán. Los que están perdidos serán salvos. Esto es lo que produce la presencia de Jesús. Y es lo que produce cuando hablamos la palabra de Jesucristo.
Aquel hombre recibió sanidad. Gloria a Dios. Había un contentamiento, había un gozo, había asombro. La gente alababa a Dios, glorificaba a Dios. Gloria a Dios por estos 4 hombres. Finalmente ellos tenían el gozo de que el hombre que habían llevado ante Jesús estaba sano. Ahora, en este tiempo, usted, al igual que aquellos 4 hombres, usted ha recibido a Jesús en su vida. Ha recibido respuestas de Dios a sus peticiones. Ha recibido sanidad en su cuerpo. Usted es testigo del poder de Dios. Usted conoce que la palabra que dice: por la llaga de Jesucristo nosotros fuimos sanados. Quiero que usted piense. Que piense cuántas personas necesitan a Jesús. En este tiempo de contingencia, ¿cuántas personas hay enfermos? ¿Cuántos más están en necesidad? Quiero que piensen en ellos. Probablemente usted conoce a alguien que está enfermo. Conoce a alguien que necesita, que no ha sido salvo. Propóngase en su corazón, como aquellos 4. Usted proponga en su corazón que esa persona que está enferma reciba sanidad. A través de usted, háblele de Jesús. Hasta que él crea en Jesús. Proponga en su corazón que esa persona sea salva. Proponga que es en su corazón que esa persona sea sana, que reciba sanidad del Señor Jesucristo, así como usted ha recibido. Haga un plan, haga este plan. Primero, empiece a orar por esa persona. Ore por ella, ore a diario. Señor, sánalo. Señor, haz un milagro. Señor, quita el virus. Señor, libra su vida. Cada día, cuente a otro discípulo de Casa de Bendición. Cuéntele acerca de esa necesidad. Compártale. Los dos pónganse de acuerdo. Empiecen a orar. Oren por él. Señor, sánalo. Señor, haz un milagro. Señor, que él esté sano. Señor, quita ese virus, o quita esa parálisis, o quita esa enfermedad. Y después de unos días, 3 días, o una semana, de estar orando diariamente por él, comuníquese con él. Háblele de Jesús. Cuente todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. En la cruz Jesús llevó nuestros pecados y llevó nuestras enfermedades, y por su llaga nosotros somos sanos. Si él recibe a Jesús, si ella recibe a Jesús, tendrá la salvación. Si recibe oración, si usted ora por él, él va a ser sano. Él va a recibir sanidad. No se detenga. Persista en oración. Y si hay obstáculos, procure cómo resolver los obstáculos. Usted puede hacer un trabajo para Dios. Muestre a Dios esa fe que Dios le ha dado a usted. Y deje que ese poder de Jesús que le ha sanado, que le ha salvado, llegue a otros. Que su meta sea que esa persona sea salva. Que su meta sea que esa persona sea sana. Persista en ello. Ore hasta que vea la respuesta de Dios. Ore juntamente con el hermano o la hermana con el que se puso de acuerdo hasta que vean los resultados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, si usted está allí y tiene un problema de salud, está enfermo, busque entre sus conocidos a alguien que conozca a Jesús. Alguien que haya recibido. Alguien que usted sepa que cambió su vida. Alguien que usted sepa que conoce este poder de Jesucristo. Póngase en comunicación con Él. Hable con Él. Él le va a ayudar. Vaya donde Él se congrega.
Vaya a la iglesia, oiga la palabra de Jesucristo. Jesús le va a salvar, Jesús le va a sanar. Usted va a recibir ese milagro en el nombre de Jesús. En este momento voy a orar por usted. Si usted está enfermo, Jesús lo va a sanar. Padre, en el nombre de Jesús, oro, sana Dios, quita toda enfermedad. Sana Dios este hombre, sana esta mujer, que él reciba sanidad, que se cumpla tu palabra que dice que por la llaga de Jesucristo fuimos sanos. Que sea sano, que sea libre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios, gracias, gracias por sanar. Ahora yo les bendigo, bendigo su vida, bendigo su hogar, bendigo su matrimonio, bendigo sus hijos, que sean bendecidos, que sean guardados, que sean protegidos donde quiera que estén. Bendigo su familia, bendigo nuestra ciudad de San Luis, que sea bendecida, nuestro país sea bendecido en el nombre de Jesús, que reciba bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso,